Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y nos llega más información del desfalco a nuestra empresa PDVSA, a la joya de la corona venezolana. En tan solo 21 meses, United Petroleum Corp, una empresa constituida en Panamá, sin ningún tipo de experiencia en el negocio petrolero, obtuvo contratos, algunos justo antes de ser disuelta, para comercializar hidrocarburos venezolanos en mercados globales por casi $500 millones. Tras de ella se encuentra Rogers Ramírez Dorante, amigo y compañero de promoción del coronel Antonio Pérez Suárez, quien entonces era vicepresidente de Comercio y suministro de la estatal petrolera. Ambos militares están detenidos por la trama conocida como PDVSA Cripto. La historia de United Petroleum Corp. En su registro la palabra petróleo aparece sin tilde. Bien pudiera ser un caso de éxito en el negocio petrolero por su facturación casi instantánea de cientos de millones de dólares. Pero esta aparente saga empresarial en realidad se inserta como parte del reciente desfalco sufrido en PDVSA con la comercialización de crudo venezolano y que provocó en lo que también ha sido una purga interna del gobierno la renuncia y el posterior ostracismo del poderoso ministro de Petróleo, el capo Tarek El Aissami, así como la detención de altos cargos de la petrolera estatal y empresarios cercanos al chavismo acusados de corrupción. Para asegurarse ganancias millonarias, United Petroleum Corp. No necesitó de millonarias inversiones en campos petroleros, como suelen hacer las multinacionales, ni tampoco cotizar en la bolsa de valores, ni esperar un boom de precios del crudo en el mercado internacional. Su ascenso fue tan simple como meteórico. Apenas se registró en Panamá en marzo del 2021 y aunque se disolvió menos de 2 años después, en noviembre del 2022, en ese breve periodo obtuvo de PDVSA contratos para la comercialización de hidrocarburos por casi $500 millones. De ese monto proveniente de ventas de petróleo y derivados, a la postre quedó debiéndose más de $435 millones a la estatal. Esas cifras se convirtieron a la desconocida empresa en una de las mayores deudoras de PDVSA. A finales del 2022, la suma de acreencias por petróleo no cobrado a decenas de intermediarios que apenas se estrenaban, como United Petroleum Corp., a los que PDVSA supuestamente acudió como salvavidas para evadir las sanciones impuestas en el 2019 por la administración del titán del norte, Donald Trump, se ubican en entre $8.406 y $13.338 millones, según ha revelado el portal Armando.info en los reportajes a partir de documentos filtrados desde la petrolera estatal. ¿Cuál fue la fórmula mágica de United Petroleum Corp. Para obtener contratos de comercialización de cientos de millones de dólares en tan corto tiempo? Pues la cercanía con el coronel Antonio José Pérez Suárez, coronel del ejército, que desde febrero del 2020 estuvo al frente de la vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA, un cargo estratégico dentro de la industria petrolera venezolana. En marzo reciente, Antonio Pérez Suárez fue detenido como resultado de las investigaciones de la trama de corrupción que fue bautizada como PDVSA Cripto. Él era el jefe principal de la estructura de corrupción, según declaró ese mes Tarek William Saab, la loca de los 1000 tatuajes, fiscal general de Nicolás Maduro, designado en el 2017 por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, al referirse al coronel Pérez Suárez. Ahora uno de los documentos encontrados por los cuerpos de seguridad en los allanamientos realizados en la sede principal de PDVSA, contenido en el farragoso y extenso expediente acusatorio del Ministerio Público chavista, resulta clave para confirmar que detrás de la operación de la fugaz United Petroleum Corp.
estaba el teniente coronel retirado del ejército Roger Ignacio Ramírez Dorante, ahora también detenido, compañero de promoción y muy amigo del coronel Pérez Suárez. Este ciudadano Roger Ramírez se encuentra estrechamente vinculado con la empresa United Petroleum Corp., la cual fue beneficiada con la asignación de crudo, así lo resume el documento judicial elaborado por los fiscales del caso PDVSA Cripto. La cercanía entre Antonio Pérez Suárez y Roger Ramírez Dorante se remonta a la juventud de ambos oficiales, entonces con 24 y 26 años de edad respectivamente. Se graduaron en la Academia Militar de Venezuela en 1999 como integrante de la promoción Coronel Miguel Antonio Vázquez, apadrinada por el entonces flamante presidente de la República, el Sambo de Sabaneta, Hugo Chávez Frías, quien se encuentra en la sexta paila de donde no volverá, también conocido como alias el Mortadelo o alias el Intergaláctico. La primera promoción graduada en Revolución, repiten desde entonces algunos de los egresados. El alférez más destacado de esa promoción, su número 1, fue Igber Marín Chaparro, teniente coronel, egresado el 2 de marzo del 2018, acusado de formar un grupo conspirativo junto a otros militares. Antonio Pérez Suárez y Roger Ramírez Dorante ocuparon los puestos 114 y 106 entre los 158 graduados de la promoción. Desde entonces y hasta finales de marzo pasado, cuando fueron detenidos y presentados a modo de propaganda, vestidos con bragas naranja ante el tribunal constituida en la sede del SEBIN, la policía política del régimen de Nicolás Maduro, sus caminos fueron en paralelo. El ascenso de uno en la administración pública favorecía al otro en sus negocios y en su estilo de vida. Se evidencia el incremento patrimonial vertiginoso de tal ciudadano, refiere la acusación sobre Roger Ramírez Dorante. Apenas 2 meses antes de ser detenido, ajeno a la crisis que ya gestaba en PDVSA y que a la larga lo arrastraría junto al coronel Pérez Suárez, estuvo en Arabia Saudita, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, pero no por los negocios de United Petroleum Corp., sino recorriendo los desiertos de ese país a bordo de una Toyota Land Cruiser como copiloto de su hijo en el Rally Dakar, uno de los más famosos en su estilo, para el que se necesita un buen bolsillo capaz de patrocinar dicha aventura. Tengo mucha curiosidad por saber cómo es que el mundo Tagar es y nos estamos preparando tan física como mentalmente, dijo Ramírez a la web de Dakar como preámbulo de la competición, que transcurrió el 31 de diciembre del 2022 al 15 de enero pasado. 2 meses después, de acuerdo al expediente judicial, los cuerpos policiales allanaron algunas propiedades de Roger Ramírez, entre las que destacan 2 apartamentos en el conjunto Premier 27, uno de los proyectos habitacionales más lujosos y exclusivos de Caracas, en la urbanización Campo Alegre. Allí el apartamento más pequeño es de 321 metros cuadrados, según las especificaciones de la constructora. Roger Ramírez guardaba 2 camionetas Toyota modelo Land Cruiser 2021 y 2022, una moto BMW y otra de marca KTM modelo Cross 250cc de competición, entre más bienes. La conexión empresarial entre la Antonio Pérez Suárez y Roger Ramírez Dorante comenzó antes de que el coronel llegara al tren ejecutivo de PDVSA. Antonio Pérez Suárez favoreció empresas de Ramírez Dorante como Traservi RIG y la venezolana distribuidora 2017, desde la Corporación Socialista de Cemento, tal como consta en el Registro Nacional de Contratistas. Además de la Corporación Socialista de Cemento, Pérez Suárez también dirigió la Corporación Socialista del Sector Automotor o la Fundación Pueblo Soberano, entre otros cargos, desde donde también benefició a algunos de sus familiares directos. Precisamente Traservi RIG y Venezolana Distribuidora 2017, así como BD Import Tires, una comercializadora de neumáticos del estado Lara, de donde es oriundo Roger Ramírez Dorante, y que lució como patrocinante en su aventura del Rally Dakar, son señaladas por los fiscales como una estructura delictiva en la que estas y otras empresas movieron recursos provenientes
del negocio petrolero. En algunas de ellas, Ramírez Dorante era socio de Manuel Ramón Alfonso López, a quien la Fiscalía también ha acusado junto a su hermano Juan Manuel Alfonso López de participar en el caso PDVSA Cripto, pero no ha logrado detenerlo. Manuel Alfonso López era además vecino del mismo conjunto residencial Premier 27. Roger Ramírez es el mejor amigo de Pérez Suárez, le maneja todo. Así afirma una fuente que conoció las operaciones de ambos con PDVSA, pero que prefirió el anonimato. Solo esa confianza explica que PDVSA pusiera en manos de una compañía recién constituida y sin experiencia en el sector petrolero como United Petroleum Corp. Cargas de crudo valoradas en cientos de millones de dólares, cuyo monto finalmente se perdieron para los ingresos de PDVSA al momento de negociar con traders en puertos de China. Fue el caso, por ejemplo, del cargamento del buque Amorosa valorado en 82 millones de dólares, según relata el expediente de la Fiscalía, o de otros cargamentos que fueron vendidos sin que el dinero entrara a las arcas de PDVSA. En el expediente de la acusación, los fiscales destacan varias irregularidades. En la escogencia de United Petroleum Corp no estaba inscrita en el Registro Único de Clientes Calificados de Venta de Exportación, RUCVE. No posee ningún tipo de documentación ni soportes de criterios. Solo consta la planilla de aprobatoria de inscripción ante la RUCVE por vía de excepción, y las entregas de crudo se hicieron solo con la planilla probatoria, la cual debía ser autorizada por el vicepresidente de Comercio y Suministro, el coronel Antonio Pérez Suárez. En un allanamiento realizado por cuerpos de seguridad el 3 de mayo en la sede principal de PDVSA, los fiscales encontraron una oficina paralela denominada Unidad de Trabajo Especial, que era en la práctica el despacho de Antonio Pérez Suárez. Uno de los documentos hallados en ese lugar fue un informe del bufete Banat International Advisor sobre lo ocurrido en el cargamento de 1 millón de barriles de crudo pesado tipo Boscan, transportado por el buque Amorosa. Aunque fue la propia oficina de Antonio Pérez Suárez la que contactó al bufete Banat International Advisor para descubrir lo que había pasado con la carga, al final la gestión sirvió para descubrir que Roger Ramírez Dorante se escondía detrás de la fachada de United Petroleum Corp. En mayo de 2022, el capitán Henry Chapellín, hombre de confianza de Pérez Suárez, hoy también detenido, contactó a los abogados de Banat International Advisors para plantear lo ocurrido con el tanquero Amorosa, cuya carga debió entregarse en un puerto de China, pero por lo cual PDVSA nunca recibió ningún tipo de pago. La información suministrada por los colaboradores de Antonio Pérez Suárez condujo a United Petroleum Corp y a Roger Ramírez Dorante. Sí, logré identificar al ciudadano venezolano Roger Ramírez, relató el abogado de Banat International Advisors. Sin embargo, siguiendo el testimonio del abogado ante la Fiscalía, al descubrir que Ramírez Dorante era el verdadero operador de United Petroleum Corp, la oficina de Antonio Pérez Suárez optó por silenciar el hecho. Solicité información sobre el registro de Roger Ramírez como trader en la operación de compra y venta del 1 millón de barriles de crudo pesado tipo Boscan, cargado en el buque Amorosa y comercializado por United Petroleum Corp, pero nunca obtuvimos respuesta. Nunca mostraron una postura imperativa con relación a las medidas a tomar para la recuperación de dichos activos. Siempre me mantuvieron a la espera de más instrucciones, relató el abogado, de acuerdo al expediente del Ministerio Público. De las pesquisas de Banat International Advisors se desprende que United Petroleum Corp negoció esa carga de petróleo venezolano con otra sociedad fantasma llamada Mont Blanc International Services, registrada y disuelta en el Reino Unido casi en simultáneo a la creación y extinción de la propia United Petroleum Corp en Panamá. Sospecho que ambas estructuras legales, United Petroleum Corp y Mont Blanc International Services, fueron utilizadas como un medio para engañar a PDVSA. Así lo concluyó el abogado de Banat International Advisors a los investigadores de la trama PDVSA Cripto. Los documentos de PDVSA obtenidos para esta información el día de hoy muestran que ese cargamento del buque Amorosa United Petroleum Corp se consiguió entre marzo del 2021,
solo un mes después de creada, y en septiembre del 2022, antes de ser disuelta en el registro de Panamá. Otros 7 cargamentos de PDVSA entre crudo pesado y fuel oil logran sumar casi $500 millones en combustible de la estatal venezolana. Ese último cargamento, el de septiembre, fue reseñado por la agencia Associated Press, ya que terminó en una refinería en Curazao, y así dejaba en evidencia un posible esquema para evadir sanciones del Departamento del Tesoro contra PDVSA. El 28 de septiembre, el petrolero Colón, con bandera de Togo, descargó 600,000 barriles de fuel oil en la terminal de Bulembay, operada por la refinería estatal de Curazao, en asociación con una empresa incipiente llamada Caribbean Petroleum Refinery, propiedad de 2 ciudadanos venezolano-estadounidenses con doble nacionalidad. Así fue reseñado el 16 de noviembre del 2022. Ese fue el último rastro de una operación, a la postre ruinosa para PDVSA, en la que participó United Petroleum Corp. ¿Cómo les parece, señoras y señores? Ahí hay plata para que sepan. $500 millones perdidos por ahí. Petróleo que se llevaron y nunca pagaron. ¿Cómo les parece? Déjame tu comentario, me encanta tu comentario. Me encanta leerlos. Como siempre, un abrazo rompecostillas y no olviden visitar autodidactamillonarios.com si desean mejorar su calidad de vida trabajando con nosotros, aprendiendo un arte y montando tu negocio desde tu casa. Hasta la próxima.